El árbol del karma es una técnica de autoconocimiento que consiste en una consulta individual que se hace presencial o de modo online, en el cual la persona a lo que accede es a un nivel mayor de comprensión sobre sí mismo. Consiste en dos partes. La primera es una parte de aproximadamente unas 100 preguntas, que son siempre las mismas, que es un protocolo, digamos, diseñado a través de la experiencia con el tiempo y que nos permite hacer una lectura de esos patrones que la persona no conoce de sí misma. Todas las personas tenemos una idea de nosotros mismos que consiste básicamente en una narrativa a través de la cual nosotros relacionamos la realidad de la experiencia y nuestro rol, nuestro papel dentro de esa experiencia. Esta narrativa depende en un alto grado de cuál es la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es decir, esa idea producida por la mente a través de la experiencia infantil, que nos construye un relato, una narrativa de quiénes somos, de cómo quisiéramos ser, de cómo no quisiéramos ser, de qué es lo que nosotros queremos que los demás vean en nosotros, de qué es lo que queremos evitar que los demás vean en nosotros. Toda esa narrativa tiñe toda la realidad y nos hace percibir directamente la vida de una manera muy sesgada, muy subjetiva, muy condicionada. En su sabiduría, podríamos decir, la vida lo que intenta es disolver el patrón de la falsa identidad, porque todas las personas tienen, digamos, dos identidades. Una es la identidad egoica, que es este relato que nosotros nos contamos sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre cuáles son nuestros deseos, cuáles son las cosas que queremos evitar, y por tanto la interpretación que hacemos de la vida a través de ese concepto de nosotros mismos. Y la otra identidad, que es más real, es la experiencia de ser, que incluye, digamos, todas las capas de la propia realidad. No tenemos una separación entre la estructura de la identidad propia y el mundo exterior, por decirlo así. La vida, por tanto, lo que hace es intentar producir esta unión original a base de eliminar el patrón egoico. El patrón egoico es lo que se ha dado en llamar clásicamente el karma, que no tiene tanto que ver con las vidas pasadas, sino con nuestra propia vida, o sea, con cuáles son esos acontecimientos que se repiten continuamente y que nos obligan de alguna manera a vernos y a interpretar el mundo y así poder evolucionar dándonos cuenta de la falsedad, ¿no? Digamos que el karma es una técnica o una estrategia que utiliza la sabiduría de la vida para volvernos a colocar en la identidad real o para que nos demos cuenta de cuál es la identidad real. Lo más interesante para la persona es la grabación misma de la lectura del árbol. Esta grabación se la llevan en su propio móvil, grabada en el momento en que se hace la sesión, y es una lectura que requiere de una integración a largo plazo, digamos. En la misma sesión la persona ya comprende, digamos, que se ha ajustado mucho y tiene generalmente un alto nivel de autoconocimiento en la propia primera escucha de esta lectura, pero en mi experiencia la persona en general suele tardar de varias semanas a varios meses en llegar a poder integrar completamente la información de la lectura. Es un desafío a largo plazo porque lo que nos está dando es una estructura muy interna y muy profunda de cuáles son los patrones inconscientes que tiene la persona y a través de los cuales se cuenta la vida a sí mismo, se interpreta a sí mismo y por tanto actúa en consecuencia, y a partir de esa lectura la claridad que le permite es el poder comprenderse mejor, comprender mejor al mundo y por tanto modificar esos patrones de comportamiento y de emoción con el fin de que uno esté mucho más afinado con la realidad, de que se sienta mucho más libre, mucho más espontáneo, mucho más natural y como más en casa, ¿no? La vida tiende a repetir los acontecimientos
desafinados, por decirlo así, donde se produce un desafine entre la identidad y la realidad. Y la lectura del árbol nos permite afinarnos a estos patrones, con lo cual lo más mágico en todo esto es que esos patrones, cuando se han comprendido, se han integrado, se disuelven, es decir, dejan de suceder y pasan a otro nivel. Es decir, no es que el problema completamente se diluya, sino que cambia de curso, ¿no? O es como sube de división o empiezas a jugar en otra liga. Bueno, hay muchas cosas que son muy interesantes. Date cuenta que yo he podido hacer miles de árboles en estos años, entonces necesariamente funcionan como un estudio de la esencia de lo humano, ¿no? Una de las cosas más curiosas es cómo se agrupan, digamos, o cómo se estructuran las personalidades dentro de su individualidad natural, pero podemos encontrar como una serie de estructuras, de desafíos, ¿no? Es como si fueran los géneros dramáticos, o sea, tú puedes tener thriller, puedes tener comedia romántica, puedes tener película de terror, puedes tener... Bueno, pues las vidas, de alguna manera, bueno, se parece a esto un poco, ¿no? En base a esto que decíamos antes, ¿no? ¿Qué tipo de identidad se ha creado a través de tu experiencia, tu herencia y tu educación? ¿Qué construcción del ego tienes? Y entonces esa construcción del ego tiene un paralelismo con el tipo de género de la película que te toca, ¿no? Entonces, cuando ves muchos casos, es verdad que hay casos que son únicos, específicos, pero todos en general pueden como agruparse o sí, como clasificarse de alguna manera en una serie de patrones, que esto no es nuevo, quiero decir, esto lo hace el eneagrama, esto lo hace, bueno, claro, la psicología clásica también, pero estos patrones que se deducen a través de la lectura del árbol son distintos, es decir, yo no he encontrado que hayan sido descritos antes, y son muy interesantes, ¿no? Porque digamos que es como que podemos encontrar una serie de desafíos o de niveles en los que la persona se tiene que desarrollar, y cuando la identidad cambia, el patrón cambia. Otra cosa muy interesante es que necesariamente la evolución de la persona a través de la vida, que esto se produce de una manera natural también quiero decir, a través de la maduración, ¿no? No somos el mismo a los 3 años que a los 5, que a los 15, que a los 35. Nosotros tenemos un aprendizaje que se va desarrollando a través de la vida y que es muy cambiante, con lo cual estamos destinados a tener que aprender, necesariamente. Pero nosotros podemos como resistirnos por miedo al cambio, por miedo a perder nuestra identidad, por miedo a perder la seguridad, por miedo a lo desconocido. Podemos resistirnos a esos procesos de cambio o podemos aceptarlos, ajustarnos y comprenderlos según van llegando. Y esto es donde el árbol incide, ¿no? En que nosotros seamos capaces de comprender ese momento vital en el que estamos para, digamos, como colocarnos en ese raíl y entonces favorecer el desplazamiento más suave de todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos facilita es un poco la liberación de la resistencia que genera el sufrimiento. El sufrimiento no es un error del sistema, esto es una de las cosas peor comprendidas, en mi opinión, del desarrollo personal. El sufrimiento no es algo que debe ser eliminado, sino que debe ser comprendido en su profundidad, porque es lo que nos lleva a la evolución, ¿no? Y cuanto más evolucionamos, cuanto más nos comprendemos, cuanto más conocemos la relación entre nosotros y la vida, más fácil es que ese proceso de ajuste y de aprendizaje que vamos a desarrollar en nuestra existencia nos lleve a un
nivel menor, digamos, de sufrimiento o una mayor lubricación a la hora de atravesar esos pasajes complicados. Una de las cosas más curiosas es cómo las personas intentamos solucionar nuestros problemas a través de unas acciones que en muchas ocasiones nos llevan a que el problema se incremente. Es decir, podríamos decir que hay una especie de ley que dice que cuanto más intenso es el esfuerzo que realiza el ego por liberarse de un patrón, más el patrón tiende a estar marcado de una manera muy obvia en su vida, ¿no? Es como, bueno, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Como cuando te vas a comprar un coche y de repente ese coche que te vas a comprar aparece en todas las calles, o estás embarazada y aparecen embarazadas por todos los lados. Pues esto es como lo mismo, ¿no? Cuando nosotros nos centramos mucho en la resolución de un problema, lo que pasa es que generalmente las acciones que tomamos no son adecuadas, los pensamientos que tenemos y la narrativa a través de la cual interpretamos ese problema no es correcta, y estas dos cosas, que nuestras acciones no sean correctas y que nuestra interpretación tampoco, es lo que lleva a que el problema se incremente. Es como que si nosotros no evolucionamos a través del discernimiento, la vida sube el volumen del sufrimiento para que nos ajustemos a ese nuevo desafío que no estamos viendo, ¿no? Entonces el árbol del karma te permite el poder comprender de una manera más ajustada qué está pasando y sobre todo a no cometer los errores de acción y de interpretación que llevarían no a la solución del problema sino a su incremento. Bueno, una de las cosas más fascinantes es, por ejemplo, hacer árboles de pareja, ¿no? Para las parejas que están en una situación de conflicto, que están atascadas, es muy interesante hacer digamos, una versión del árbol que es el árbol de la pareja. Entonces, suele ser muy útil para comprender lo que pasa. Eso no quiere decir que la pareja se vaya a arreglar haciendo el árbol, pero sí se va a comprender y van a comprender de dónde les vienen las cosas y qué es lo que están proyectándose el uno al otro y tal. Y ahí es asombroso ver cómo las parejas, sobre todo las parejas que generan familia o que vayan a vivir durante muchos años juntos, es como que hay un diseño previo a ellos y mucho más profundo que les lleva a encontrarse y a procesar la vida de esa manera juntos, ¿no? También se da, por supuesto, en un linaje de padre, hijo, hijo, ¿no? A través de las generaciones, cómo se van viendo estos patrones. Es absolutamente espectacular ver lo inimaginablemente bien organizada que está la vida sin que nosotros la conozcamos, porque no tenemos cerebro para comprender todos los patrones de las dinámicas de la vida, ¿no? Pero es como si fueras el árbol se parece de alguna manera, podríamos hacer una metáfora como cuando tú comprendes las leyes de la física, ¿no? Comprendes la ley de la gravedad o la ley de la relatividad o el movimiento de los objetos, esas leyes están ahí y antes de conocerlas pues tenías menos habilidad para manejarte en la vida, pero digamos que la tecnología es el resultado del conocimiento de las leyes a través de las cuales la naturaleza se manifiesta, ¿no? Y nosotros, conociendo los patrones kármicos de nuestra propia vida, conociéndonos más a nosotros mismos y cómo esa manera de vernos a nosotros y al mundo nos condiciona, pues podemos, digamos, alcanzar una alta tecnología espiritual, por decirlo así, ¿no? Y podernos mover de una manera más natural dentro de nosotros mismos y nuestra vida. Sí, en la primera sesión la persona ya entiende muchas cosas, ¿no? Se va bastante sorprendida, un pelín choqueado por la cantidad de volumen de información que recibe. Por eso recomendamos durante unos días, incluso unas semanas, no volver a escucharse la lectura, ¿no? Esto necesita posarse, como toda información importante requiere de dormirla, ¿sí? Para que se organice. Y con el tiempo,
persona suele ver, en mi experiencia, cómo cada uno de los acontecimientos exteriores, cada una de las relaciones que tiene, cada una de las visiones del mundo que tiene, cada uno de los miedos, cada uno de los deseos, tienen que ver con esta lectura de fondo que recibió en la sesión. Es como tener una llave o un juego de llaves, por lo menos, porque hay árboles que tienen varias llaves, a través de las cuales esas llaves casi siempre o siempre van a entrar en cada uno de los desafíos, ¿no? Para poder jugar a disolver ese nudo. Eso no quiere decir que sea una solución a las cosas. Las cosas los acontecimientos no requieren de soluciones en general. Requiere sobre todo de comprensión. Y la propia comprensión, en mi experiencia, es la que produce directamente la disolución, ¿no? Es como, no sé, pues envejecer. Pues envejecer, tú puedes luchar con envejecer o puedes no luchar con envejecer. Y si luchas con envejecer, pues vas a envejecer igual y además vas a sufrir un montón, hasta que tú comprendes que es lo que hay y que no es necesariamente malo, a no ser que tú lo veas así. Y en el momento en que tú tienes la llave de la comprensión de esto, sí, y puedes llegar a, digamos, a una dimensión mayor de desidentificación corporal, de darse cuenta que lo que envejece es el patrón anterior que tú tenías y que ajustándote al nuevo patrón no muy identificado, pues esto se va diluyendo. Bueno, no quiero liarme con esto, pero quiero decir que es la comprensión del funcionamiento de la vejez o de la impermanencia o del sentido de la vida o del proceso de la libertad o de la existencia real o no de la voluntad o de la idea que tenemos de ser suficiente o ser insuficiente, o la idea que tenemos de que cuando pase esto y no pase esto, o no pase esto, entonces alcanzaremos la felicidad. Son todas estas cosas, estas dinámicas, las que requieren de una llave interna que nos permita abrir esa cerradura, ese nudo. Y el árbol, en la mayor parte de las ocasiones, te facilita un buen manojo de llaves para manejar tu propia vida. Bueno, es que la disolución de los patrones internos kármicos, por decirlo así, lo que genera es una disolución de la identidad egoica en esa fase. Y necesariamente la disolución egoica en esa fase lo que produce es una construcción de identidad transpersonal, o sea, más mayor, más profunda, más cercana y más real a lo que tú eres en el fondo. Entonces, por eso el árbol del karma es una técnica que es más de autoconocimiento en el proceso espiritual de la vida que una técnica terapéutica, que puede tener, digamos, derivaciones terapéuticas o consecuencias secundarias que sean beneficiosas para la persona, pues no, obviamente, las trae. Pero el camino del autoconocimiento al principio son rosas y rosas y luego son espinas y espinas y luego rosas y luego espinas y luego espinas, 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 luego una rosa y luego muchas espinas y luego generalmente rosas con espinas, pero ya no te importa. Y esta dinámica que te facilita la lectura del árbol te permite manejarte bien entre rosas sin temer que se vayan y estar angustiado y, bueno, manejarte más o menos bien también entre las espinas porque permites que se manifieste lo que deba ser manifestado en el periodo de espinas, ¿no? Entonces, es una técnica sobre todo que te permite ir evolucionando afinado a lo que está sucediendo en tu presente. Porque cuanto más desajuste hay con respecto a lo que sucede en el presente, más sufrimiento va a haber, porque hay más resistencia.
No, en principio la lectura del árbol del karma es una sesión que dura 2 horas, 3, no, 2 horas más o menos dura. Bueno, y con esto es suficiente, tú te llevas la lectura y la vas procesando con los años. Es verdad que hay algunas personas que están, digamos, sobre todo gente más joven, que viendo los resultados y sorprendidos del conocimiento que han adquirido sobre sí mismos, digamos que hacen como una especie de visitas cíclicas, ¿no? Cada ciertos meses, cada cierto tiempo, ¿no? Hay gente que viene cada 2 años, cada 3 años, porque es como que necesitas un entrenador distinto para cada liga, ¿no? Entonces cuando subes de división, pues tienes que ajustarte de nuevo, ¿no? Es como si fuera, el árbol funciona como si fuera un luthier, un afinador de instrumentos, ¿no? Un reparador de instrumentos musicales. Entonces, cuando notas que la partitura no la estás tocando bien, pues la llevas al luthier y entonces, digamos que comprendes qué es lo que le está pasando al instrumento y vuelve a estar afinado, ¿no? Entonces, a veces que te vale con una afinación y el instrumento tira años, ¿no? Y otras veces pues que necesitas una serie de afinaciones un poco más consecutivas. Pero vamos, en principio no la persona viene una vez o bueno, viene cuando quiere, ¿no? No es un patrón de cíclico de consultas, digamos, ¿no? Tú haces una vez y ya está, te llevas la lectura y a través de ahí pues tú ya te buscas la vida. La mayor dificultad a la hora de intentar enseñar esta técnica es que requiere de una mente abstracta, incluso artística, para poder interpretar el árbol. Porque el árbol es un patrón, digamos, el protocolo de las preguntas es un patrón muy matemático, por decirlo así, ¿no? Es muy científico, siempre es las mismas preguntas que se hacen más o menos en el mismo orden, por decirlo así. Entonces requiere de haber escuchado muchas veces las respuestas a esas preguntas para ir pudiendo agrupar esas respuestas por temáticas y que esas temáticas, digamos, produzcan una lectura abstracta de la estructura. Es como si nosotros quisiéramos saber cuál es la estructura arquitectónica de un edificio, ¿no? Y entonces solo pudiéramos ver fotografías desde el exterior. Entonces, cada una de las preguntas, digamos que te va a dar una fotografía de ese edificio, y cuando tú tienes todas las fotografías frente a ti en el árbol, entonces tienes que ser capaz de hacer una abstracción integrativa, por decirlo así, de estas fotografías separadas para poder decir, ok, pues la estructura de vigas que tiene este edificio tiene esta forma. Y eso es lo difícil de hacer, o sea, el ser capaz de encontrar el patrón subyacente a toda esa gama de detalles, ¿no? Se parecería un poco también como si tú fueras capaz de ver las piezas de un puzzle sueltas y poder discernir cuál es el paisaje que está mostrando ese puzzle, sin que las piezas estén ordenadas. Entonces, bueno, requiere de un poco una mente casi artística, ¿sí? Pero sobre todo requiere de la experiencia, el poder hacer el árbol, ¿no? Hacérselo uno es posible, pero es mejor que la lectura te la dé una persona que haya hecho muchas lecturas, porque va a ser más ajustado a la realidad. No, nosotros no hablamos de vidas pasadas. Yo no digo que haya vidas pasadas o que no lo sé. Es como decir, ¿qué hay después de la muerte? Pues no lo sé. Cuando lo tenga, o cuando lo experimente, si experimento algo, lo sabremos, ¿no? Pero el árbol del karma no habla de vidas pasadas, no te dice quién fuiste en la vida pasada, ni cosas así. Te habla de esta vida, de cuáles son los patrones que has aprendido de tus padres, de cuáles son los patrones que has aprendido de tu cultura, de cuáles son los patrones que has aprendido de tus amigos y de tus profesores,
y por tanto, cómo has sido definido tú para ti mismo y por parte de los demás. Y esa definición que tú tienes de ti y que proyectas en el mundo es lo que el árbol del karma te permite ver. El karma yoga realmente es el yoga de la acción correcta. Y la acción correcta podría ser definida como aquella acción que se ejecuta sin identificación con quien la ejecuta y sin búsqueda de frutos, sin búsqueda de resultados. Generalmente es lo contrario de lo que hacemos. Nosotros nos identificamos profundamente con el ejecutante, con el actor, y además cada acción en principio va a una búsqueda de conseguir algo o de evitar algo, con lo cual tienes identificación y fruto. Y si tú tienes identificación y deseo, identificación y fruto, pues eso es lo que genera el karma. El karma es la impronta de la identificación y el deseo, que cuanto más se reproduce, más profundo surco deja en la existencia, y con lo cual más va a ir la vagoneta de nuestra vida por ese surco. El karma yoga lo que hace es la eliminación del karma a través de la acción correcta, que es esta acción fluida, natural, espontánea, que los chinos llamaron Wu Wei, que el taoísmo se llama de otra manera, en fin, que es una cosa, digamos, multidisciplinar, pero que está bastante mal entendida, porque el karma en realidad es encontrar un modo de ser. No es que tú tengas un destino que estás ahí condenado a él y te tienes que liberar de él. No, el objetivo es encontrar una manera de funcionar. La disolución del karma es que mi manera de funcionar no me siga generando estos surcos a través de los cuales la vida repite una y otra vez el mismo problema intentando ser solucionado. Y para que yo pueda vivir sin ese surco, lo que tengo que alcanzar es esta libertad innata en la acción que se produce cuando yo ejecuto la acción sin identificarme con quien la hace y sin buscar nada con ella. Sí, es muy curioso ver una cosa en la que yo insisto mucho, que es lo sobrevaloradísima que, en mi opinión, está la voluntad propia en el mundo actual, ¿no? Es verdad que vivimos en un mundo, sobre todo en Occidente, extraordinariamente individualista, donde no se plantea en general si ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos es real. Y entonces, como nosotros no dudamos de la idea que tenemos de nosotros mismos y creemos que es completamente real, pues entonces tenemos como objetivo que la voluntad propia se desarrolle, ¿no? Y creemos que nosotros alcanzaremos la felicidad cuando nuestra voluntad se desarrolla o conseguimos lo que queremos, ¿no? Bueno, esto ya lo dijo el Buda hace muchos miles de años, y todas las tradiciones lo dicen, pero en el árbol es donde se ve muy claramente esta cosa de la sobrevaloración de la voluntad, la culpabilización por no conseguir las cosas que tú crees, las estrategias para evitar las cosas que te persiguen, los enfados y las desesperaciones y las tristezas porque los demás no son como nosotros creemos que deberían de ser, porque no se comportan como nosotros, como nuestra voluntad cree que debería ser, porque nosotros porque no nos pasa en la vida lo que nosotros creemos que nos debería pasar. Entonces, esta estructura de la voluntad, que está sobredimensionadísima y que todo el sistema está continuamente dando mensajes de la voluntad lo puede todo, y tal. Bueno, pues esto es un poco relativo, ¿no? Digamos que la voluntad tiene muchos límites. La voluntad es una cosa muy cambiante que cuelga de un agujero, básicamente, porque cuelga de la identidad ficticia, y la identidad ficticia no es real, es solo imaginación, es solo pensamiento, y entonces pues no tiene esa capacidad la voluntad de modificar la vida, y tampoco, aunque la tuviera y nosotros nos identificáramos con lo conseguido, ahí lo que pasa es que no encontramos la satisfacción, dura momentáneamente y enseguida se va, ¿no? Luego el deseo y la voluntad y todos los hijos
que genera esto, la frustración, el sufrimiento, el anhelo, los apegos, las aversiones, las adicciones, todas las terribles consecuencias que tiene el deseo, el deseo malentendido, no la satisfacción de las necesidades naturales. Pues nos traen este mundo en el que estamos, ¿no? Donde la voluntad está tan sobrevalorada y hay por tanto tanta frustración individual. El árbol del karma nace del teatro en el origen. Yo fui actor profesional durante 12-13 años, donde hice muchas obras de teatro y bastante tele también. Y entonces en esos trabajos uno tiene que hacer un conocimiento del propio personaje, ¿no? Del personaje que te ha tocado hacer en esa función o en esa película o en esa serie y por qué se comporta así, cómo piensa, cuáles son los antecedentes que le llevan a ser así, qué es lo que desea en la vida, cuál es su comportamiento, cómo se mueve, cómo habla, ¿no? Entonces, digamos que el arte dramático te facilita una serie de estrategias de conocimiento del personaje que yo me planteé si podían ser utilizadas para el conocimiento propio, para el conocimiento de uno mismo, para el conocimiento de mi propio personaje, del propio Mariano, ¿no? Y entonces empecé a hacer esta aplicación, digamos, de técnicas del arte dramático al autoconocimiento y me di cuenta de la efectividad que tenía, ¿no? Y de cómo yo me estaba empezando a entender mucho más a través de estas cosas. Fui desarrollando, digamos, una serie de protocolos de preguntas para que la persona las contestara y así poder conocer mejor a su propio personaje, y a partir de ahí, de la experiencia y de mi formación y mi búsqueda personal en muchos países y bebiendo de muchas fuentes, pues, y sobre todo a través de la experiencia de ver una persona detrás de otra, pues se ha ido, digamos, en estos años ajustando, afinando y estructurando de una manera en la que ya está muy consolidado y nos permite tener un protocolo muy claro que a la persona le va a servir para conocerse a sí mismo, conocer su personaje, conocer de qué va la función que él interpreta y cómo interpretarse mejor a sí mismo, ¿no? En el origen esto se llamaba la interpretación de sí mismo, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? De hacer una perfecta interpretación de ti mismo de la mejor manera posible para alcanzar el mayor grado de potencial personal y de satisfacción y de certeza con respecto a la experiencia de tu propia vida. Es útil porque hay una relación muy intensa entre el destino y la propia identidad. Es decir, nuestro destino se construye de una manera inconsciente. Es como si fuera un sueño, ¿no? Tú cuando tienes un sueño, pues lo estás construyendo tú, obviamente, pero es una construcción involuntaria, por decirlo así. Entonces, la vida se parece bastante a esta construcción propia, pero involuntaria. Cuando nosotros comprendemos los patrones a través de los cuales ese sueño de vivir se va produciendo, digamos que tenemos más armas para podernos confrontar, afinar, ajustar, comprender o ser más hábiles en el proceso de experimentar esas cosas que nos trae la vida y que en ocasiones son conflictivas. No, el árbol del karma no es una terapia al uso, no es una terapia clásica, o no tiene mucho que ver con lo psicológico clásico, lo conductual o lo cognitivo, incluso lo psicoanalítico. Es más una herramienta de autoconocimiento. Obviamente, toda herramienta de autoconocimiento que nos permite vernos a nosotros mismos y comprender más la relación que tenemos con el mundo, pues trae como consecuencia natural probablemente una sensación de libertad mayor, una sensación de menos inconsistencia, una sensación de mayor integración, y entonces desde ese punto de vista sí que puede ser de alguna manera beneficioso para la persona que lo hace o para su propio comportamiento o para las relaciones que tiene con el mundo. Pero no tiene un objetivo, digamos, tanto terapéutico, sino como iniciático, ¿no? Iniciático me refiero desde el punto de vista del proceso que lleva a una persona a conocer los patrones de su propio ego,
y por tanto que por sí mismos se disuelvan con ese conocimiento y al ser disueltos alcanzar una identidad más cercana a la realidad, que es lo que se ha dado en llamar muchas veces la identidad transpersonal o la identidad real o la esencia del ser propio. Bueno, tiene muchos nombres dependiendo de la tradición, ¿no? Sí, en el desarrollo personal, digamos, en el mundo del autoconocimiento, se insiste mucho en la idea de la disolución del ego. Esto es una de las ideas, yo creo, peor comprendidas dentro del mundo del desarrollo espiritual, porque esta confusión entre la identidad relativa, digamos, la identidad egoica, la identidad del yo normal, clásico, el que tiene todo el mundo, y la identidad real, la identidad del ser, la identidad de la experiencia de la vida, digamos que requiere de una comprensión que no es sencilla. La propia identidad se puede construir de muchas maneras y tiene muchas capas. Entonces, cuando nosotros disolvemos una de las capas de la identidad, lo que sucede es que la vida, digamos, que le correspondía a ese nivel de identidad, cambia de estilo. Es como que nosotros tenemos una identidad y esa identidad juega en una liga, y cuando esa identidad cambia, sorprendentemente sorprendentemente, el desafío que esa identidad tenía en esa vida cambia, ¿no? Es como si el personaje en una serie de televisión, digamos, evoluciona, pues la siguiente temporada de esa serie no puede ir de lo mismo, tiene que cambiar la trama, ¿no? Esa trama tiene que estar a la altura de la identidad. Entonces el árbol, el conocimiento que te permite el árbol, te da acceso a que tú puedas comprender y diluir esa identidad que tú tienes para que necesariamente los problemas, acontecimientos y hechos que suelen repetirse se disuelvan para ajustarse a esta nueva identidad que el conocimiento te ha proporcionado.